Otra forma de responderlo, a través de un sintagma preposicional también, puede ser cuando corría Juana en las pausas que le daba su trabajo. En, sintagma preposicional cuyo núcleo es la preposición en, que recibe como complemento de preposición a un sintagma nominal como las pausas que le daba su trabajo. Y dentro de este sintagma nominal vemos que el núcleo es el sustantivo pausas, y ese sustantivo pausas es modificado por una proposición incluida, la proposición incluida que le daba su trabajo. Esta proposición incluida modifica al sustantivo pausas, por lo tanto tiene una función adjetiva. Una función adjetiva con respecto al núcleo sustantivo pausas. O sea que aquí nos hemos encontrado con un sintagma preposicional dentro del cual hay una proposición incluida, y esa proposición incluida en este caso es adjetiva. Vimos que en casos anteriores había una proposición incluida sustantiva dentro de la respuesta al interrogante ¿dónde? Pero todo esto vamos a ver que es diferente a una respuesta que podríamos dar al interrogante ¿cuándo corría Juana? Cuando su ardua labor se lo permitía. La respuesta al interrogante ¿cuándo? Aquí es solamente la proposición incluida, encabezada por el subordinante cuando, y que tiene como verbo interno, verbo incluido, al verbo permitía. Entonces, cuando la respuesta al interrogante es solamente la proposición incluida que aporta la información sobre el tiempo, esta proposición incluida es una proposición incluida adverbial. En este caso, de tiempo. Es una proposición incluida adverbial propia, porque puede ser sustituida por un adverbio, el adverbio de tiempo. Entonces, tiene relación con una de las clases de los adverbios circunstanciales, con la de los adverbios de tiempo. Y algo similar sucede en el último ejemplo, cuando corría Juana, y Juana corría mientras sus hermanas pintaban el salón. La respuesta al interrogante ¿cuándo? Es mientras sus hermanas pintaban el salón. O sea que la respuesta al interrogante es la proposición incluida mientras sus hermanas pintaban el salón. Es una proposición incluida encabezada por el subordinante mientras, que contiene como verbo interno al verbo pintaban. Entonces, una vez más, la respuesta al interrogante ¿cuándo?, que aporta información sobre la circunstancia de tiempo, es solamente una proposición incluida. Esa proposición incluida es una proposición incluida adverbial que ocupa el lugar que le correspondería al adverbio de tiempo y que es el de la función sintáctica de adjunto temporal. Por eso, si ustedes miran de vuelta las distintas maneras de articular la respuesta al interrogante ¿cuándo?, van a ver que en todos estos casos se respondió al interrogante ¿cuándo? Por un sintagma adverbial, que podría ser, en principio, lo primero que se nos ocurre a todos pensar cuando nos interrogamos sobre qué clase de palabras o qué clase de sintagmas va a responder al interrogante ¿cuándo? Un adverbio, un sintagma adverbial. Como todo adverbio o sintagma adverbial, puede ser sustituido por un sintagma preposicional, que le dé más desarrollo a lo que podría haber dicho el adverbio. Y en aquel lugar que le corresponde al adverbio para indicar el tiempo, lo que podemos encontrar también es una proposición incluida encabezada por el subordinante cuando o por el subordinante mientras. Si la proposición incluida cumple la función de adjunto temporal ella sola, es una proposición incluida adverbial propia, y en este caso de tiempo. Pero si nos encontrábamos con una proposición incluida que está dentro de la respuesta al interrogante ¿cuándo?, pero no es lo único que hay, como acá en poco después de que saliera de su casa, que saliera de su casa es la proposición incluida.
Vieron que acá la proposición incluida no es lo único que aparece, sino que acá la proposición incluida completa a otro elemento. Entonces, esta no es la proposición incluida adverbial, en este caso era sustantiva. Y también podíamos encontrarnos, como aquí, con una proposición incluida que habían acordado, que forma parte de la respuesta al interrogante cuándo, pero no solamente ella responde al interrogante cuándo, y ahí nos damos cuenta de que esa proposición incluida modifica un elemento que en este caso era un sustantivo y es una proposición incluida adjetiva. Puedo encontrar entonces en la respuesta al interrogante cuándo un sintagma adverbial o un sintagma preposicional. Tanto el sintagma adverbial como el sintagma preposicional pueden contener o en su interior una proposición incluida, que podría ser una proposición incluida adjetiva, como aquí, o sustantiva, como aquí. Pero me voy a encontrar como adjunto temporal, como circunstancia de tiempo, a una proposición incluida adverbial cuando toda la proposición incluida cumple esa función de adjunto de tiempo o adjunto temporal. Y aquí, en esta última ficha que desarrollamos en esta parte de este recorrido, vamos a ver qué sucede con las circunstancias de modo o la circunstancia de cantidad. A la circunstancia de modo que nos lleva al adjunto modal, la conocemos como aquella que responde al interrogante cómo sobre el verbo, cómo corría Juana. Solo que, recuerden, se tratará de un adjunto modal cuando la respuesta al interrogante cómo esté dada o por un adverbio o por un sintagma preposicional. ¿Cómo corría Juana? Apresuradamente. La respuesta al cómo la dio un adverbio, el adverbio de modo apresuradamente. ¿Cómo corría Juana? Con mucha prisa, un sintagma preposicional, o con un esfuerzo que la agotaba. Con un esfuerzo que la agotaba es también un sintagma preposicional, cuyo núcleo es la preposición con, que aparece complementada por un sintagma nominal, que es un esfuerzo que la agotaba, y que contiene dentro una proposición incluida, que la agotaba. ¿Qué la agotaba? El esfuerzo. Esta proposición incluida modifica el sustantivo esfuerzo, o sea que es una proposición incluida adjetiva. Modifica como un adjetivo al sustantivo esfuerzo. Recuerdan que habíamos dicho que el interrogante cómo, si es respondido por adverbio o sintagma preposicional, será un adjunto modal. Pero si era respondido por un adjetivo, formaba un adjunto predicativo, por aquellas cosas que ya habíamos comentado, que ustedes pueden volver a revisar en el video correspondiente. Ahora bien, en la respuesta al cómo, en principio, si la respuesta al cómo la estamos planteando exclusivamente en relación con el verbo cómo corría, el cómo en relación con el verbo exclusivamente nos da el adverbio de modo, apresuradamente. En el lugar del adverbio puede aparecer el sintagma preposicional. Pero también, si la respuesta al interrogante cómo, planteado sobre la situación del verbo, como en este caso, cómo corría, la respuesta al cómo corría es como su maestra le había pedido. Si la respuesta al interrogante cómo es una proposición incluida, como su maestra le había pedido, en este caso, una proposición incluida encabezada por el subordinante como, que contiene como verbo interno al verbo incluido al verbo había pedido, entonces es una proposición incluida adverbial que ocupa el lugar que le corresponde al adverbio de modo. Es una proposición incluida adverbial propia. Vamos a ver entonces el último interrogante posible que nos permita relacionar el lugar del sintagma adverbial con la proposición incluida adverbial propia.
Podríamos preguntar cuánto cuando hablamos de la situación expresada por el verbo en Juana corría. ¿Cuánto corría? Mucho. Si la respuesta al interrogante cuánto es, como acá en este caso, mucho, un adverbio de cantidad, y sabemos que es un adverbio porque es una palabra, mucho, que no flexiona. Juana corría mucho. Pedro corría mucho. No es que Juana corría mucha y Pedro corría mucho. No flexiona porque mucho modifica el verbo corría. Es un adverbio. En este caso el adverbio de cantidad. Y esto, recuerden, nos tenía que servir para diferenciar al adverbio de cantidad, para diferenciarlo de los adverbios de los cuantificadores que eran determinativos del sintagma nominal. Y lo que sabemos es que los cuantificadores, como determinativos, como especificadores del sintagma nominal, esos cuantificadores tienen flexión de género y número, porque sirven para decir muchos perros o muchas personas. O sea que tiene variación en género y número. El adverbio no tiene variación en género y número. Por eso, más allá de que las palabras sean muy parecidas, la del adverbio de cantidad y los cuantificadores, cuantificadores como determinativos, especificadores del sintagma nominal, los cuantificadores varían en género y número, los adverbios no. Entonces, retomando el hilo del discurso, ¿cuánto corría? Mucho. Mucho es un adverbio de cantidad, es lo que nos da el adjunto cuantitativo, el adjunto que proporciona la información sobre la cantidad. Y en este cuánto corría, cuanto sus fuerzas se lo permitían. La respuesta, en este caso, cuanto sus fuerzas se lo permitían, es una proposición incluida, que tiene como encabezador al subordinante cuanto y que tiene como verbo incluido o verbo interno al verbo permitía. Entonces, en cuanto sus fuerzas se lo permitían, es la respuesta al interrogante cuánto. Está dada por una proposición incluida, que en este caso es una proposición incluida adverbial propia, porque tiene relación con el adverbio de cantidad. O sea que, en resumidas cuentas, si nosotros retomamos las fichas anteriores, cuando una proposición incluida es lo único que aparece en la función de adjunto o complemento locativo, esa proposición incluida es adverbial y es propia porque ocupa el lugar sintáctico del adverbio de lugar. Si una proposición incluida como la de cuando o la de mientras, esa proposición incluida ocupa todo el lugar sintáctico de la respuesta a un cuando, es decir, el lugar sintáctico del adjunto temporal, esa es una proposición incluida adverbial propia de tiempo. Ocupa el lugar que le corresponde al adverbio de tiempo. Si una proposición incluida como la de cómo, que contiene verbo interno, ocupa la función sintáctica de adjunto modal, expresando la circunstancia de modo, es una proposición incluida adverbial propia porque ocupa el lugar sintáctico del adverbio de modo. Y, finalmente, si una proposición incluida es lo único que aparece en la respuesta al interrogante cuánto, es decir, en la expresión de la circunstancia de cantidad en la función sintáctica de adjunto comitativo, esa proposición incluida es adverbial propia porque está emparentada ocupando la función, el lugar sintáctico que le corresponde al adverbio de cantidad. Y si nosotros sacamos una conclusión general
con respecto a todo esto que hemos estado desarrollando en esta parte, en la relación entre sintagmas adverbiales y proposiciones incluidas, la conclusión es la siguiente. Un sintagma adverbial es el que desarrolla todo aquello que corresponde a una función sintáctica que le corresponde al adverbio contextualizador o circunstancial. Es decir que el sintagma adverbial tiene núcleo en el adverbio de lugar, en el adverbio de tiempo, en el adverbio de modo o en el adverbio de cantidad. Si en la expresión de la información sobre el lugar, sobre el tiempo, sobre el modo y sobre la cantidad, si eso se expresa a través de una proposición incluida y solamente a través de una proposición incluida, esa proposición incluida es adverbial, propiamente adverbial porque está ocupando el lugar que le corresponde al adverbio de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad. Esa es entonces la proposición incluida adverbial propia, la que ocupa los lugares sintácticos que le corresponden a los adverbios circunstanciales de lugar, tiempo, modo y cantidad.